Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos. Es un gusto estar nuevamente en este día sábado 2 de mayo, ¿verdad? En nuestra iglesia, que hoy estamos trabajando online para llevar el mensaje de la palabra a todos nuestros hermanos de la congregación y también a todos los hermanos del mundo que nos visitan a través de esta señal, y a los amigos que van a tener la oportunidad de estar con nosotros en esta noche. Queremos decirle que queremos bendecirle a través de todo lo que aquí se haga, ¿verdad? Que es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Estamos gozosos, estamos en el mes de mayo. Realmente es una tremenda bendición la vida aquí en Canadá. En esta época es cuando nosotros podemos ver los animalitos venir de las áreas tropicales, y también vemos cómo todo vuelve a reverdecerse después del color de la nieve. Hermanos, todo es un proceso bien precioso, como Dios trabaja. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Edmonton, de la provincia de Alberta, en Canadá. Hermanos, en esta noche quiero invitarlos a que demos continuación al Proverbio 3. Esta noche lo vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 18. Así es que le pido que me acompañen esta noche. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días están en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Gloria a Dios. Dios añada bendición a su palabra en esta noche. Hermanos, quería siempre mencionarles, esto es parte de nuestra bendición, ¿verdad? Que nuestro ministerio se sostiene a través de su ayuda. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también sabemos que la provisión de Jehová está sobre todo su pueblo. Así es que quiero invitarle en esta noche a que usted pueda hacer sus donaciones. Vamos a ver la pantalla. Usted puede ver la primera opción que usted tiene a través de la website, ¿verdad? Busque lo que dice Life Church, Welcome to Life Church, y vea la palabra que dice Give. Ahí usted se conecta y usted puede buscar las diferentes formas como usted puede hacer su donación. También tenemos, puede hacer su transferencia a través de la vía electrónica, que es, usted puede ir e-transfer, Welcome to Life Church, y puede usar el código 84321. También tenemos, si usted vive a los alrededores, tenemos nuestra oficina, está abierta de 8:30 a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. Así es que hay diferentes formas, mis hermanos. Estamos contentos porque todo parece ser que esta semana muchos hermanos vuelven a sus trabajos, ¿verdad? Poco a poco estamos viendo la bendición de Dios, la situación se va mejorando, y sabemos que el que está con nosotros es cual poderoso gigante, y Él es nuestro proveedor. Así es que en esta noche yo le invito, hermanos, a que sigamos orando, que sigamos clamando, porque esto, hermanos, es lo que nos ayuda a mantenernos unidos dentro de este mundo. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en esta noche. Queda con nosotros nuestra hermana Sarita Benjíbar y nuestro hermano Michel, quien tiene una alabanza. Que el Señor les bendiga.
amo, Dios. Tu amor nunca me falla y mi existir en tus manos está. Desde que abro mis ojos y el volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido bueno, Dios. En cada despertar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como un padre y como un amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Corren todas sus bondades, corren detrás de mí. Corren todas sus bondades, corren detrás de mí. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Corren todas sus bondades, corren detrás de mí. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido bueno, Dios. En cada despertar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Corren todas sus bondades, corren detrás de mí. Corren todas sus bondades, corren detrás de mí. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Corren todas sus bondades, corren detrás de mí. Sea Dios bendecido, alabamos al Señor, nos sentimos contentos de estar en su casa y poder volvernos a dirigir a todos ustedes, hermanos. No crean que es tan fácil, en realidad los extrañamos bastante, nos hace mucha falta, me hace falta poderlos ver a todos ustedes. Esto no es tan fácil, pero nos tenemos que adaptar y tenemos que seguir haciendo el trabajo del Señor. O sea, no podemos parar la obra de Dios. La obra de Dios jamás se detiene. Así que yo más bien quiero saludar desde aquí. Me gocé de ver a Michelle, a Sarita. Espero que pronto los jóvenes también. Me falta Brian y toda esa banda para verlos también a ellos tocando. Gloria a Jesús aquí. Y decirles hoy que estos son momentos difíciles para nosotros, o sea, para mí en especial el hecho de que entendamos de que yo creo que Dios quiere que nosotros salgamos más, prediquemos más fuera. Por estas causas estamos ahorita trayendo el mensaje de la forma que lo estamos trayendo y como decía el hermano hoy, mientras se introducía, tenemos que seguir orando. Yo creo que habemos algunos de nosotros que no estamos trabajando ahorita y podemos orar más, sacar más tiempo para el Señor. Y donde quiera que vayamos tenemos que brillar, acuérdense de eso. Les pido a todos los hermanos, por favor, no se descuiden de la palabra del Señor, no se descuiden sus oraciones y no se descuiden en la comunión con Él, que es bastante importante.
el hecho de que no nos estemos congregando en un local como antes no quiere decir de que eso nos va a separar de Dios, sino todo lo contrario, tenemos que tener una comunión continua con nuestro Señor. Y yo estoy contento de poder estar, que tengamos estos medios aunque sea. Les quiero pedir que me ayuden. Quiero anunciarles también que de los días jueves se está abriendo un estudio que lo está dando nuestro hermano Roberto, y esto se está haciendo por medio de Skype, y yo quisiera que si alguno de ustedes o todos, si es posible, quieran estar dentro del estudio, se comuniquen con mi hermana Ana, nuestra secretaria, y ella les va a dar toda la información que es necesaria para poder estar listos para la hora que el estudio comience. Y así todos pueden estar y compartir. Usted puede hablar por el Skype unos con los otros, así que se van a poder inclusive comunicar, lo cual es maravilloso. Así que todo aquel que quiera seguir aprendiendo la palabra del Señor puede estar los días jueves ahí en Skype, pero comuníquese con mi hermana Ana. Esto, de mi parte, tengo familias en mi país, en Perú, que se han interesado en aprender la palabra del Señor, y cada vez que me toca predicar acá, yo siempre mando los pongo en el Face, aunque sea los mensajes que se predican acá, y los que me conocen allá, mi familia sobre todo, me están pidiendo poder ver si pueden empezar a leer la Biblia. Me imagino que ya lo están haciendo, pero necesitan un poquito de, como se decir así, dirección en aquello, así que yo voy a estar sacando unas grabaciones pequeñas para ellos y enviándolas. Entonces voy a tratar de ver si pego algunas de ellas en el WhatsApp que tenemos con la iglesia, y así, si ustedes quieren y tienen a alguien que puedan compartir esas enseñanzas cortas, bien cortas y sobre todo básicas, como los libros de la Biblia, el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a tratar de introducirnos en la historia completa desde ahí, empezando desde Génesis hasta llegar a la iglesia del Señor, a la venida de Jesucristo, en fin, a todo aquello. Vamos a tratar de ir caminando por ahí para que tengan todos aquellos una idea mejor, más clara, en forma bíblica, de la historia de todo el Evangelio en sí completo. Amén. Así que si ustedes me ayudan cuando empiece a hacerlo, porque lo voy a comenzar recién mañana, lo voy a pegar ahí, y entonces los que quieran compartir con alguien más lo pueden hacer, siéntanse en esa libertad, y así nos ayudamos todos a compartir el Evangelio de nuestro Señor. Amén. Por el día de hoy vamos a estar compartiendo en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Capítulo 5 de Segunda de Reyes, y vamos a leer el verso 1, amén, del capítulo 5, y nos vamos a quedar ahí en este pasaje, porque es por ahí por donde vamos a estar predicando la palabra el día de hoy. Esperamos que esta palabra sea de bendición para aquellos que la van a escuchar, sean hermanos en Cristo Jesús o sean personas que quizás nunca le han dado todavía o le han entregado sus vidas al Señor. Me gocé con la alabanza de hoy, y hay unas bondades en Dios. El Dios de nosotros es un Dios muy bondadoso, y Él hace cosas maravillosas por nosotros también, pero debemos amarlo, debemos quererlo mucho, y la mejor manera de demostrarle nuestro amor es guardando su palabra. Vamos entonces a leer este capítulo 5 y solamente el verso 1 por ahora, y luego estaremos leyendo el resto del capítulo. Amén. Vamos a leer la palabra. La palabra dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, porque sé que tú estás aquí, estás con nosotros, estás con cada uno de mis hermanos, con cada uno de los que estén oyendo esta palabra, Señor, en este día. Yo sé, Señor amado, que somos barro, pero tu excelencia está en nosotros, Señor, y por esa excelencia tuya nos atrevemos a pararnos acá a predicar tu palabra, pidiéndote, Señor, solamente que tu Espíritu Santo se mueva,
que tu palabra sabemos desde ya que no retorna para atrás vacía, Señor amado, y que tú ministres vida, Señor amado, sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo, Señor amado, que sabemos que ya estamos en la parte final, Señor amado, de la historia. Gracias te damos en esta hora, Señor. Aleluya. Limpiamos todo este ambiente, no solamente acá, sino donde hayan quienes estén escuchando tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor amado, haga el efecto que tú quieres hacer en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Rey mío. Amén y amén. Gloria a Jesús. En el día de hoy quisiera hablarnos a nosotros mismos en el sentido de, vamos a decirlo así, este hombre que acabamos de mirar en el verso 1, llamado Naamán, es un hombre que tiene una posición bien especial. Él es el general del ejército de Siria. Quiere decir que después del rey prácticamente está Naamán. Entonces esa es la situación que hay. Después del rey está Naamán. Es sumamente apreciado por el rey por lo que ha hecho. Es bien reconocido por todo el pueblo en sí. ¿Por quién es él? Es el general del ejército de Siria y por medio de él habían obtenido grandes victorias y estaban en buena posición en aquel momento. Y era este hombre bastante bien considerado, Naamán. Pero dice el verso que acabamos de leer en la parte final, dice que él era leproso. Tenía todos esos títulos, tenía todo ese aprecio, tenía toda esa posición tan buena, pero tenía un problema, era leproso. Y la lepra que tenía lo frustraba, ¿saben? De eso es lo que quisiera desarrollar hoy día. O sea, hay que decir, Naamán es un hombre frustrado, es un hombre de éxito, pero es un hombre frustrado. No sabemos cómo es esto en sí, porque si seguimos leyendo, en el verso 2 dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. O sea que el verso 2 dice que Naamán tenía, yo no sé si era su esposa cuando dicen que era la mujer de Naamán, pero me imagino que la labor que ella hacía era, vamos a decir así, como la esposa de él. Y eso me hizo pensar, cuando leí este pasaje, que se tienen que haber casado antes que Naamán tuviera lepra. O sea, no creo yo que él se haya casado leproso, que ella se haya querido casar con un hombre que ya tenía lepra. Entendemos eso, ¿no? O sea que es posible que en el momento que Naamán se casó, no tuviera lepra y ya estando casado, de alguna forma contrajo la lepra. En la narración tampoco nos dicen si tenían hijos o no tenían hijos, no nos dice nada de aquello, y si es que lo tenían o no los tenían, vamos a poner de que él haya podido tener hijos, que la lepra le haya caído a él después de haber podido dejar a su esposa embarazada y tendría un hijo o dos hijos. Vamos a imaginarnos así, o vamos a imaginarnos, si usted quiere, que no tenía nadie y que no tenía todavía familia. Cualquiera de las dos formas lo vamos a mirar. Es decir, si tenía hijos, no se podía acercar a ellos. Si tenía hijos, no se podía acercar a ellos. Es decir, por causa de su lepra. No se podía acercar a su esposa más por causa de su lepra. Es decir, la gente en las calles lo quería bastante, pero nadie podía tampoco acercarse mucho a él porque él tenía lepra. Era un problema grande el de Naamán. Y esa condición yo me imagino que lo frustró tremendamente. O sea, era un hombre que en medio del éxito que había en su vida, vamos a decir así, en esas otras áreas que hemos visto, sin embargo, en su vida personal, en su vida familiar, en sus deseos que habían interiores de él,
Habían un montón de cosas que él estaba totalmente frustrado, que no podía hacer por causa de la lepra que tenía encima de él. O sea que era una situación bien difícil. Si usted se pone en los zapatos de Naamán por un momento, me podría entender mejor todavía. Entonces, vamos leyendo y vemos de que había una muchacha israelita, en el verso 2 lo leímos, que había sido llevada cautiva de Israel y la habían llevado, y justamente esta muchacha israelita estaba viviendo en la casa de Naamán, sirviéndole a la mujer de Naamán. Y nosotros tenemos que ver algo más. Cuando nosotros aprendemos a mirar la palabra de Dios, cuando nosotros ya conocemos a Dios, nos damos cuenta que Dios no obra, es decir, por casualidades. Cuando Dios permitió que esa muchacha fuera llevada cautiva y fuera puesta justamente en la casa de Naamán a servir en ese lugar, cuando esa muchacha llega allá y empieza a trabajar, con el tiempo se da cuenta de la situación que se vive en ese hogar, o en esa casa, o en esa familia. Es decir, la muchacha se da cuenta de que prácticamente hay un distanciamiento, hay una tristeza que no se quiere expresar quizás por aquella mujer, hay una tristeza dentro de Naamán también por todas las frustraciones que tiene, por todas las cosas que hay, que no se puede ni siquiera estar cerca de su propia esposa. Y dice que esta muchacha, en el verso 3, esta muchacha habló. ¿Me entienden, hermano? O sea que a veces no entendemos por qué Dios nos pone en ciertos lugares. A veces no entendemos, si nosotros somos verdaderos creyentes, le pertenecemos al pueblo de Dios. A veces el pueblo de Dios pasa por situaciones, a veces la gente de Dios pasamos por situaciones que no podemos entender. ¿Ah? ¿Se acuerdan de José? A José sus hermanos lo vendieron. José tenía una visión que Dios le había dado. Y José nunca perdió esa visión y nunca perdió, vamos a decir así, su espera, su descanso, su esperanza en Dios. Él sabía que Dios iba a hacer algo por él y donde quiera que estuvo, se trató de mantener agradando a su Dios. O sea que fue tentado en muchos lugares, pudo haber renegado de la condición que se encontraba, pero vemos que él pudo esperar en Dios y al final Dios le dio una victoria gigantesca. Esta muchacha la raptaron, vamos a decir así, de su pueblo y se la llevaron. Pero llegó a la casa de Naamán. Y en la casa de Naamán, ella hizo lo que tenía que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer hoy es hablar del Dios que nosotros tenemos con tranquilidad y con confianza. Es hablar del Dios al cual nosotros servimos con toda confianza. Fíjense lo que le dijo la muchacha a la mujer de Naamán en el verso 3. Dice que esta muchacha le dijo a su señora: si rogase mi señor, es decir, si Naamán fuese y le rogase al profeta que está en Samaria, aleluya, él lo sanaría de su lepra. Fíjense lo que le dijo. Nosotros tenemos un profeta de Dios en Samaria. Y si su esposo va donde aquel profeta y le ruega al profeta, el profeta lo va a sanar, dijo la muchacha. Es decir, yo quiero que usted entienda algo. Dios mueve. Dios pone cosas dentro de nosotros, en nuestros corazones. Dios pone impulsos en momentos. A veces hay cosas que a veces nosotros no quisiéramos ni decirlas, pero sentimos que tenemos que hablar, que tenemos que decirlo. Aquella muchacha era la criada. Quizás en otro lugar no lo hubieran tenido en cuenta, pero hay una cosa que yo creo que tiene que haber pasado. Había convicción en esa muchacha y en nosotros tiene que haber convicción todo el tiempo de Dios. Es decir, sabemos a quién le servimos, sabemos quién anda con nosotros y sabemos quién va con nosotros a todo lugar y quién nos da la autoridad. Y la autoridad que nosotros llevamos cuando hablamos de nuestro Dios, aleluya, la convicción que tiene que haber en nosotros cuando hablamos del Dios nuestro, tiene que ser tremenda, tiene que ser fuerte. Por eso es que cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más leemos su palabra, cuanto más los conocemos, cuanto más experiencias tenemos con Él, nuestra palabra,
la forma que hablamos de Él lleva más convicción. Es decir, golpea a la persona inconversa. Es decir, y no la golpeamos para hacerle daño, sino es para que se rompan las mentiras que el enemigo ha puesto en esa persona, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y en este tiempo en que estamos hablando de Naamán, la muchacha cuando habló con convicción. Habló con tanta convicción que la mujer de Naamán se quedó admirada de ver la convicción de aquella muchacha cuando le dijo aquello. Le dijo: señora, si su esposo va hasta allá, hasta Samaria, allá tenemos un profeta de Dios. Y si su esposo va para allá y le pide al profeta, el profeta lo va a sanar. ¡Wow! ¿Se imaginan, hermano? ¿Se imaginan lo que posiblemente hubiera estado pasando acá? Yo creo que Naamán no conocía a Dios. Sabía que en Israel había un Dios, pero él no le daba mucha importancia al Dios de Israel. Y yo creo que en medio de su lepra, como todo ser humano, en su desesperación, en su frustración, él habría tratado de buscar algo para sanarse. Yo me imagino que debe haber ido donde el Dios que ellos tenían, que era Rimón, y fue donde Rimón, y a saber qué promesas no le habrá hecho a Rimón para ver si es sanado, y nunca se sanó. ¿Quién sabe si allá habían brujos y habían gente que hacían un montón de cosas y trataban con los demonios para tratar de sanar gente, y de repente quién sabe si este hombre Naamán también fue para ese lugar, pero seguía leproso, seguía frustrado, seguía con un montón de títulos pero infeliz. ¿Saben qué? Hay mucha gente así que tienen de todo pero no son felices, que aparentemente no le faltaría nada, pero no son felices. Y este es un caso especial, este caso de Naamán. Y dice el verso 4, fíjense, en el verso 3 la muchacha le acaba de hablar a la esposa, pero con convicción. Ha cumplido su misión. La razón por la que estaba allá era para ponerlo en camino a Naamán hacia Dios. Y entonces ahora en el verso 4 dice: entrando Naamán a su señor, o sea, donde el rey, le contó todo lo que la muchacha había dicho. Es decir, ya su esposa le había dicho esto a él, y como la esposa recibió esto con tanta convicción, le habló a él con convicción también. Y ahora él, que está desesperado por quitarse toda esta molestia, todo este problema que tiene encima, toda esta frustración diaria, decide ir a hablar con el rey para ver si el rey lo deja ir a buscar al profeta de Dios. Y en el verso 5 dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Le mandó las cartas al rey de Israel. Esto es funny, esto es gracioso. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera que ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. O sea que el rey de Israel estaba pensando que el rey de Siria le había mandado a Naamán, y en las cartas decía que el rey lo tenía que sanar. De hecho, que no importan los títulos que tú tengas, no hay hombre que pueda sanar a nadie. El único que puede sanar es Dios. Y el rey se afligió. Se afligió porque dijo: wow, están buscando razón para venir contra mí, para declararme la guerra, para matarme, para hacerme algo. Y dice que rasgó sus vestiduras. Pero el verso 8 dice: cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel
había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hermano, nosotros vivimos en Edmonton. Quizás tú vives en otra ciudad. Yo no sé dónde tú vives. Aleluya, pero los que estamos aquí, los que nos congregamos acá y vivimos en Edmonton, nuestro trabajo hoy día es hacer que la gente sepa que el Dios nuestro está acá también en Edmonton. El Dios nuestro está allá donde usted me esté escuchando. Y los que representamos a ese Dios somos nosotros. Y nosotros creemos en este Dios. Creemos que en las maravillas que es capaz de hacer este Dios nuestro, hermano. Por eso es que tenemos que tener una comunión tremenda con nuestro Dios en estos días. Porque el espíritu que estaba en Eliseo, que descendía sobre Eliseo, cada vez que Dios lo quería usar Eliseo, hoy día está en nosotros todo el tiempo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es avivar la llama, el fuego de Dios que está en nosotros. No podemos ser creyentes que porque estamos pasando por esta situación nos apagamos, nos frustramos. No se frustra, hermano, hermana. Vamos a seguir para adelante, vamos a hacer el trabajo del Señor de otra manera, de otra forma. Vamos a buscar la manera, pero vamos a seguir hablando la palabra del Señor con convicción. Vamos a traer a la gente a Cristo. Es momento de tirar redes. Es momento de quitar gente que está frustrada porque no pueden hacer un montón de cosas. Hay gente que hoy día se están frustrando porque no pueden salir a los parques, no pueden hacer un montón de cosas. Pero nosotros no nos vamos a frustrar. Nosotros sabemos esperar en Yahweh. Nosotros sabemos esperar en Dios. Nosotros sabemos quién está con nosotros. Aleluya. Nosotros sabemos que el gozo que está en nosotros no hay quien nos lo vaya a quitar. No hay situación que nos quite el gozo que Dios ha puesto en nosotros. Y por eso tenemos que brillar en medio de este tiempo todavía, hermano. No se acuerden, no se olviden, nosotros tenemos que brillar en este tiempo, hermano. Acuérdense de eso, Dios está esperando eso de cada uno de nosotros. Y dice, el verso 8 dice que entonces, en otras palabras, Eliseo dijo: mándenmelo a mí, tráiganmelo para acá para ver qué pasa. Y entonces dice el verso 9, y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Aleluya. Y estaba Eliseo en su casa, está Naamán afuera, esperando por Eliseo. Y Eliseo en el verso 10 dice que Eliseo cogió y le envió un mensajero diciendo, el mensajero salió, no es el criado, no es Jesse, le mandó un mensajero, otro muchacho que estaba ahí con él, se lo mandó a Naamán y va donde Naamán y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Ah? Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Eso es lo que le dijo el profeta. O sea, Naamán estaba esperando algo especial, pero el profeta le mandó la receta de Dios para su sanidad en aquel momento. Y la receta que Dios le dio a Naamán para que Naamán se la diera, a Eliseo para que Eliseo se la diera a Naamán, la receta que Dios le dio a Eliseo fue: dile que se sumerja en el río 7 veces, en el Jordán, y va a ser sanado. Y Eliseo le mandó el mensajito, le dijo: esta es tu receta, toma. Wow, es tremendo cuando Dios habla con nosotros, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted cree que Dios habla o no habla. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado la voz de Dios o no, pero yo sé que Dios habla. El Dios mío habla. Aquí en esta palabra encontramos a Dios hablando con un montón de gente. ¿Y qué problemas son cuando Dios nos habla? Nos habla cosas terribles, cosas que usted no se puede imaginar. A veces hay cosas que nosotros pensamos que no las vamos a poder hacer. Pero cuando Dios nos manda algo es porque Él sabe que Él es el que va a obrar a través de nosotros, que Él va a respaldar el hecho de que nosotros obedezcamos lo que Él nos ha mandado a que hagamos. Gloria a Jesús. Es decir, si usted ve, estaba viendo cuando Dios le habló a Noé, le dio instrucciones, hermano. Le dio un blueprint completo para que hiciera un barco. ¡Ja!
Y tuvo que hacer un barco y poner un barco en un lugar donde no había, ni siquiera estaba cerca al mar. Estaba en un sitio donde nadie se podía imaginar cómo iba a ser posible que ese barco que él estaba haciendo fuera a flotar alguna vez. ¿Se imaginan? ¿Ah? Pero el Señor le dio a él todo completo. Y ustedes saben que la victoria de él fue que fue súper obediente a Dios. O sea que no puso pretextos, no dijo, wow, papi, qué trabajo, ¿por qué no se lo das a otro? Esto es demasiado trabajo para mí. Pero no, él puso manos a la obra, obedeció a Dios. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, hermano, pasan cosas. Hermano, cuando nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos, cuando somos obedientes con Él, por eso Él ahora nos ha dado toda esta palabra para que nosotros sepamos, para que lo conozcamos a Él mejor, para que sepamos cuál es su voluntad, para que sepamos cómo hay que caminar, para que entendamos el tiempo en que estamos, para que nos demos cuenta, aleluya, cuánta gente hay en peligro en estos días, cuántas almas se pueden perder y nosotros por eso tenemos que orar, clamar por las almas. Dice que hay que orar al Señor para que Dios envíe obreros a las mies, obreros que quieran trabajar para Él, obreros que quieran llevar la palabra del Señor, obreros que tengan verdadera experiencia con Dios y convicción, porque el Dios que está aquí con Eliseo es el mismo Dios que está aquí conmigo hoy día, el mismo Dios que está allá contigo, aleluya, el mismo Dios de hoy, ese es el mismo Dios que está acá, gloria a Jesucristo. Y dice que Naamán, y aquí está la cosa, cuando venimos donde el Señor venimos por muchas razones y venimos de muchos lugares y con muchas cosas. Habemos mucha gente orgullosa a veces cuando venimos del Señor. Dice que cuando le llegó el mensajito, le llegó la receta a Naamán, le dijo, ve y lávate 7 veces en Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Él agarró en el verso 11 y dice, y Naamán se fue enojado, se enojó, diciendo, miren lo que dijo. He aquí yo decía para mí, en otras palabras, esto es lo que yo pensaba. Saldrá el profeta, verso 11, y estando en pie invocará el nombre de Yahweh su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, esa es la figura que él tenía en su cabeza y esa era la forma que él pensaba que tenía que ser, porque él era Naamán y porque las cosas a veces, él pensaba que todavía las cosas tenían que ser como él quería. Nosotros tenemos que aprender que cuando venimos al Señor, las cosas ya no son como nosotros queremos. Las cosas son como Dios quiere hacerlas. Te guste o no te guste. Pero cuando lo hacemos con gusto o sin gusto, hay bendición de parte de Dios por ser obedientes a Dios. Gloria a Jesús. Dice que él se enojó y dijo lo que él estaba pensando y lo que él estaba esperando. En el verso 12 él dice, Habana y Farfal, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Quiere decir que como las cosas no fueron como él quería, se enojó tanto que había decidido regresar. Es decir, decidió volverse de nuevo leproso, volverse de nuevo con su frustración. Era su frustración lo que lo estaba haciendo actuar de esa forma, de esa manera. Él estaba acostumbrado a que las cosas fueran a la manera que él decía o a la manera que él pensaba. Y ahora se encontró que cuando uno viene a terreno de Dios, las cosas cambian. Y usted y yo estamos en terreno de Dios. Y aquí no es como, usted puede haber sido el genito, la persona más renegona que puede existir y puede seguir siendo renegón si quiera, pero aquí en el Señor se tiene que someter a Dios si quiere ver bendición. No puede estar renegando, no puede estarse enojando todo el tiempo por nada. No pueden ser las cosas todo el tiempo como nosotros queremos que sean. Las cosas son como Dios quiere hacerlas. Y solamente tenemos que obedecer a Dios para ver que las cosas pasen. Y Naamán estaba en esa situación. Fíjense cómo manejó Dios esta situación para Naamán. Eso es lo que yo quiero que usted se fije en eso. Primeramente, él estaba ahí en la puerta de la casa de Eliseo, porque una muchacha israelita cautiva y sirviente en la casa de Naamán le había hablado
del Dios verdadero, del único verdadero Dios. Él había llegado hasta allá, pero todavía seguía siendo Naamán con sus propias condiciones, mirando quién él era en Siria, pero ahora estaba en terreno de Dios. Y en el terreno de Dios, Dios nos mira a todos igual. Dios no hace acepción de personas. Y porque no hace acepción de personas, le estaba haciendo un favor a Naamán. Le estaba quitando su frustración. Estaba a punto Naamán de perder toda esa frustración, pero él no se daba cuenta porque su propia frustración, el bombardeo del enemigo para que él no hiciera lo que tenía que hacer, y enojado, dice que estaba yéndose ya, y el Señor había usado una criada, y ahora si usted lee ahí, dice que entonces los criados de Naamán que estaban ahí, los criados de Naamán que estaban ahí nomás, le dijeron: Señor, todo lo que tú has cabalgado, desde donde hemos venido, toda la vuelta que hemos dado, y tú has llegado donde el profeta, y el profeta ya te dijo lo que tienes que hacer, y tú simplemente te tienes que meter al agua 7 veces, pero en vez de eso tú te quieres regresar de nuevo a Siria, leproso igual como viniste, sin ni siquiera haber probado la receta. ¡Wow! Parece que Dios usó a los criaditos para hablarle todo el tiempo a Naamán. ¿Se dan cuenta de eso? La criada en la casa. Los criados ahora. El que salió a darle el mensaje no fue el mismo profeta. Le mandaron un criadito también. Es decir, ¿saben qué? A veces tenemos que bregar con el orgullo cuando llegamos donde Dios, hermano. El Señor quiere gente que realmente, aleluya, nos sepamos humillar delante de Dios, entender que aquí en el Señor las cosas son a la manera de Dios, no son a la forma nuestra. Que si Dios ha permitido una pandemia hoy en día y esté como esté la pandemia, no se aflija. Sigámonos gozando en el Señor, hermano. ¿O usted cree que usted necesita tener una congregación todo el tiempo para poderse gozar en el Señor? El gozo lo produce el Espíritu de Dios que ya está en usted. Y cada vez que nosotros, aleluya, nos sentimos en algo que como que algo nos molesta, para eso está el Señor. Dice que vengamos y que lleguemos donde Él confiadamente nos acerquemos al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Nosotros ya estamos dentro del terreno, ya sabemos que esto tiene que ser a la manera de Él. No va a ser a la manera nuestra, es a la manera del Señor. Pero Dios en medio de todo esto se va a glorificar. Aleluya. Por eso nosotros hoy tenemos que aprender a salir. Quizá teníamos mucho tiempo encerrados en este lugar y dábamos nuestro servicio. Es verdad que nuestro servicio no duraba esta horita que estamos aquí, que nos veníamos a las 7 y salíamos, quién sabe, a las 11 de la noche, 11:30. Y extraño ver a los niños corriendo por un lado para otro, a las mamás sujetándolos, qué sé yo, hablando, gritando por aquí, corriéndose, viendo que agarrar los juguetes de vez en cuando sin que yo los mirara, sin que yo los viera. Extraño todo eso, verlos a todos ustedes y pasar por toda la iglesia completa y darle la mano a cada uno, si es posible, un abrazo y saludarlos a todos y verlos llegar a la iglesia, ver a los que vienen tarde, que posiblemente ahora que pase todo esto, espero yo que vengan temprano, que hagan unos cambios ahí, porque si ya ahora están apreciando lo que han perdido, Entonces, si valoramos tanto eso, pero le digo una cosa, lo importante es saber esto: Dios está con nosotros. Amén. Fíjense lo que dice Naamán, Eliseo, pero fíjense lo que pasa aquí primero. Dice que después que todos los criados ya han convencido a Naamán, oiga, esto es tremendo. Dice en el verso 13: mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y ustedes saben cómo tiene que haber sido eso, ¿verdad que sí? Se zambulló una vez y se vio la piel y seguía la lepra. Hasta la 6ª vez entró y salió y la piel leprosa. Pero cuando entró
la 7ª vez y salió, dice que como lo hizo conforme, fíjense lo que dice el verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, fíjense lo que dice, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Jesús. Hermano, cuando nosotros vemos las cosas que Dios hace, cuando vemos cómo Dios es tan real, aleluya. Yo no sé si alguna vez usted se ha conmovido, pero yo lo he hecho muchas veces cuando veo el amor de Dios y la forma que Dios hace las cosas por la gente, que estamos en necesidad, cómo Dios hace milagros, cómo Dios responde a nuestras oraciones, cómo Dios no ha cambiado en estos días, cómo es necesario que nosotros nos sigamos acercando a Él, para que cuanto más cerca estemos de Él, aleluya, Él más se acerca a nosotros, gloria a Jesús. Y entonces en esa presencia, en esa unción, en esa bendición de Dios, hermano, no hay frustración. Acuérdense que hay unos espíritus que son contrarios a la voluntad de Dios y que van a tratar siempre de estorbarnos, van a tratar todo el tiempo de hacer que nosotros nos enojemos, de hacer que nosotros nos frustremos. Pero para eso hay una cura tremenda, es la presencia de Dios, es la oración, es la santificación, es el hecho de que, aleluya, nosotros sepamos que hay señales que Dios nos ha dado y que nos siguen a nosotros, no nosotros a las señales nos siguen a nosotros. Hermano, aprendamos la palabra, usemos la palabra, confiemos en el Dios que está con nosotros. Es decir, este hombre tuvo una experiencia tan grande con Dios, cuando vio que su piel se limpió en la 7ª zambullida que se dio, que en el verso 15 dice, y volvió Naamán, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, él dijo, reconozco que ningún Dios hay en todo el mundo. El único verdadero Dios es el Dios de Israel. Empezaba ya a convertirse a Dios, hermano. Esto es terrible, hermano, porque son cosas que Dios hace. Es una persona que vivía en un mundo diferente, pero Dios lo trae para quitarle toda su frustración, toda su vida infeliz que llevaba y sanarlo. Imagínense, hermano, qué bueno que es Dios. Y este hombre, en esa condición, bajó donde el siervo de Dios para darle un presente. Y en el verso 16, esto es lo que le contesta Eliseo. Eliseo le dice, vive Yahweh. Pero fíjense lo que dice, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Cuando él dice, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, eso es para mí una enseñanza terrible. Hermano, usted y yo estamos en la presencia de Dios siempre. No se olvide. Usted y yo estamos en la presencia de Dios siempre. Tenemos que abrir una comunión con Dios. Tenemos que abrir una meditación con Dios. Es decir, esto no elimina la oración, pero sí tenemos que estar conscientes que aquí donde yo estoy consciente que Dios está conmigo acá. Y está allá contigo. Aleluya. Yo sé que estoy delante de la presencia de Dios. Y cuando salga de aquí, me voy con la presencia de Dios conmigo. Aleluya. Y donde estoy, donde quiera que esté, puedo hablar con Él. Y puedo meditar de su palabra. Y puedo conversar de sus hechos. Puedo hablar con Él. Porque eso va haciendo que este Dios maravilloso se haga cada día más grande en mi vida. Que yo pueda ver los milagros más cerca, más posibles. Aleluya, los milagros de Dios, las bendiciones de Dios, los favores de Dios. Y dice, fíjense lo que sucede. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, dice Naamán, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Dios, a Yahweh. Es decir, se convirtió por la experiencia que tuvo.
Hermano, una victoria terrible. Yo no sé, pero nosotros tenemos que ser tan terribles, así también de terribles. ¿Se acuerdan cuando Pablo fundó la iglesia de Filipos? Lo metieron a la cárcel, lo metieron al cepo, pero en el cepo dice que con Silas cantó y se gozaron en la cárcel. No se les iba el gozo, hermano. Es que cuando nosotros le servimos a Dios no se nos puede ir el gozo. Esto es una bendición, servirle al Señor. Allá donde usted está, gócese de estarle sirviendo al Señor. Si usted está en la presencia de Dios, hasta estos momentos, hermanos, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, lo tenemos que hacer con respeto al Señor. Estamos, aleluya, enfrente de la palabra del Señor. Tenemos que tomarlo con respeto. Aleluya. Tenemos que dejar que Dios ministre nuestras vidas, ahí, aunque esté en su casa, aunque esté donde esté, pero respetemos a Dios, honremos a Dios, hagamos las cosas correctas delante de Él, porque Él dice que Él honra a los que lo honran y nosotros lo vamos a honrar al Señor. Voy a terminar con esto. Entonces Él dijo, Él se convirtió en el verso 17. Y en el verso 18, donde yo voy a acabar hoy día, dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, en esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, perdone en esto a tu siervo. Aleluya. Y Eliseo le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de la tierra. Es decir, yo no estoy diciéndoles de que Eliseo, por si acaso, le dijo a Naamán, ok, te puedes inclinar delante de ese Dios por causa de que está tu rey ahí. No, sino que Eliseo sabía una cosa, aquel hombre acababa de convertirse a Yahweh, el Dios verdadero. Sabía que Yahweh iba a trabajar en él y que en el futuro él iba a tener ciertas experiencias con Yahweh más que lo iban a hacer crecer, porque en el Evangelio, en el Señor, en el terreno de Dios, nosotros tenemos que crecer para Él. Así que en este día yo le digo a usted, hermano, hermana, estamos delante de la presencia de Dios. Nosotros no tenemos la frustración de Naamán porque nosotros ya conocemos a Dios. Puede haber la pandemia que quieran que haya y puede haber la situación que quieran que haya. Estamos orando por el papi de mi hermana Virginia y estamos esperando en nuestro Señor, gloria a Jesús. Y sabemos que todas las cosas obran para bien, cualquiera que sea el resultado. Nosotros estamos orando por él, estamos orando por la familia y estamos esperando en Dios, gloria a Jesús. Y estamos esperando que Dios haga la obra que Él quiere hacer, porque en todas las cosas Dios tiene propósitos. Así que, hermanos, esperamos vernos en la semana que sigue, si Dios lo permite. El tiempo está mejor. Aleluya, gócese en esta semana que viene, reciba todas las bendiciones que Dios les pueda dar, busque de Dios, no se olvide de buscar de Dios, no se olvide de doblar sus rodillas temprano, doblar sus rodillas antes de acostarse, buscar en la palabra del Señor, ir aprendiendo, gloria a Cristo, difundir el mensaje de la palabra del Señor, es nuestro trabajo, hermanos, de todos, no es del pastor, es de todos nosotros. Todos juntos lo podemos hacer y todos juntos podemos alcanzar mayor cantidad de vidas. Aquí estamos en Edmonton y en esta iglesia Life Church en español, y estamos aquí para servir a todo aquel que quiera venir cuando sienta esa necesidad de buscar de Dios. Amén. Queremos decirle a todas las personas que nos están escuchando, si hay alguien que nunca ha recibido todavía a Cristo Jesús en su vida, en su corazón, que este es un buen momento para hacerlo. Si están mirando hay unas líneas en las partes de abajo donde usted puede marcar y habrá una persona atendiéndolo y tomando sus datos. En fin, ver la manera en que lo podamos colaborar con usted. Si simplemente quiere mayor información acerca de la iglesia, también la puede conseguir. Si necesita oración,
también puede entrar en esas líneas que están en la parte de abajo. Así que por el momento y hasta la próxima semana, si Dios lo permite, nos estaremos viendo nuevamente en este lugar. Dios me los bendiga a todos. Gloria a Dios. Dios bendiga.